está aquí, es para ti, está para mí, sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. De EduPol, de Derecho Empresarial 1. Estamos en una nueva sesión de sincrónica de nuestra clase, como les digo, de Derecho Empresarial 1. Agradecemos los buenos oficios de nuestros ingenieros que están en la sede de EduPol, en Cota, al ingeniero Jaime Araque y a nuestro ingeniero que nos está acompañando hoy, el ingeniero Luis Fernando. Entonces, gracias a ellos porque son ellos los que hacen posible esta conexión y que esta clase pues llegue hasta ustedes de la mejor manera posible. Entonces, un saludo para ellos. Mis queridos estudiantes, ya entonces estamos en la 6ª semana de nuestro curso de actividades. Ya ustedes han mandado las actividades anteriores, se cerró el domingo. En este momento estamos desarrollando una nueva actividad. Entonces, muchos estudiantes pues no presentaron las tareas como deberían ser. Muchos estudiantes se dejan de pronto coger ventajas ya al final. El domingo a las 7, 8, 10 de la noche, 11 de la noche, estaban dando trabajos de pronto a las carreras, mal formateados, mal diseñados, sin la información que se requiere. Entonces, no nos dejemos coger ventaja, mis doctores, porque acuérdense que todo esto se califica. No nos dejemos coger ventaja. Tratemos de hacer los trabajos de la mejor manera posible con tiempo. Lástima, vuelvo y digo que pues la mayoría no pueden estar conectados a esta hora porque todos estamos trabajando. Bueno, vuelvo y les digo, yo estoy acá, pero muchos están en sus lugares de trabajo, están en este momento trasladándose hasta la casa. Entonces es difícil, pero la idea es que pueden volver a repetir esta grabación las veces que sea necesario. Por eso no tenemos ningún inconveniente. Repasemos un segundito cuántas actividades se presentaron en la semana anterior para saber cuántos estaban y cuántos no. Un segundito, miramos acá. Esta es la semana. Un momentico, miramos acá. Nosotros estamos en la semana número 6, como les dije. Miremos, desarrollando la actividad 4 de la unidad 3. Miremos la anterior actividad. Permítanme un segundo, echamos para atrás. Vamos a mirar acá. Un momentico. Aquí estamos. Entonces, vamos a mirar aquí la actividad 2, ¿cierto? Permítanme un segundo. Listo, ya estamos acá. Unidad 2. Entonces, teníamos unas actividades, una actividad básicamente que era el concepto de empresa y la función social de la misma y la legislación y jurisprudencia en materia de derecho empresarial, que era un foro que había que hacer. De ese foro, permítanme, miramos acá. Ese foro, ya miramos acá. Ese foro lo contestaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 estudiantes de un total de, ya les digo, 15 estudiantes de un total de, permítanme, 15 estudiantes de un total de 21 estudiantes. Entonces, faltaron 6 estudiantes por contestarlo. Y del taller, ya miramos acá. Ahora vamos a mirar el taller. Bueno, aquí sí dice que son 14 estudiantes de 20, solamente lo presentaron. 5 estudiantes no lo presentaron. Entonces, vuelvo y les digo, es muy importante que ustedes estén pendientes de eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar acá la unidad 3, que es la que nos sigue a continuación. Ya vamos a leer el correo que yo les envié. Hay una encuesta de percepción que tiene que ver con el proceso de matrícula, soporte y ambiente virtual de aprendizaje. Esa encuestica es bueno que la hagan. Si están esas encuestas, si están todas esas actividades que les solicitan que las hagan, hay que hacerlas, hagámoslas. Esta es una encuesta nada más para saber cómo va su proceso de matrícula, cómo ha sido el soporte del aula virtual, si han estado bien asesorados y cómo ven ustedes el ambiente virtual de aprendizaje que tenemos en esta aula. Entonces, es importante que estemos ahí pendientes. Hagamos esa encuesta. Solamente 9 estudiantes de 21 la han presentado. Por favor, hagámosla porque tengo entendido que si no hacen esta encuesta, no pueden pasar a la unidad 4.
Es como un freno ahí. Entonces, hagámosla para poder pasar tranquilamente a la unidad 4. Bueno, ¿y de qué se trata la siguiente actividad? En esta semana sexta, esta semana que va del 22 al 28. Pero acuérdense que esta actividad tiene plazo hasta el 4 de abril, según lo que vemos acá, ¿de acuerdo? O sea, que nos queda, pues ya hoy es jueves, nos quedaría viernes, sábado, domingo, y la otra semana hasta el domingo para hacer esta actividad que es muy, 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 muy sencilla, pero muy, muy, muy sencilla. Entonces, para que por favor pongamos cuidado, ahorita la vamos a leer para que estemos pendientes de eso, no es nada del otro mundo. Vamos a mirar acá, mis queridos alumnos de EduPol, cuál es la actividad. Entonces, no vamos a leer esto porque pues yo les mandé a ustedes un correo al foro de acompañamiento donde dice cómo es que hay que desplegar y cómo es que hay que hacer esa actividad. Simplemente para mostrarles acá. Es la actividad número 4, sociedades mercantiles. ¿Cuál es la fecha límite? Aquí está, en la propia aula. Se vence el 4 de abril del 2021, ahorita, a las 11:59 de la noche. Ya sin bien trabajamos a las 12 de la noche y 10 minutos, ya no se puede. Muchos alumnos dicen, profe, es que se me acabó de ir la luz, profe, es que mire que no me quiso subir el trabajo. Pues, hombre, la respuesta es, hombre, lamentable, doctor, doctora, ¿por qué no la subieron desde el viernes o desde el sábado? Acuérdese que uno no puede dejar eso para las 10 de la noche un domingo cuando no tiene a quién decirle cómo, qué pasó con el equipo, se me trabó esto, mire, de aquí para allá, ¿no? Entonces, hacerlo con tiempo. Tiempo restante para esa actividad, mis queridos alumnos, 10 días, 6 horas, sobrado. En 10 días van a ser unos trabajos espectaculares. Ahora sí nos vamos, mis queridos estudiantes de EduPol, de Derecho Empresarial 1, a mirar en qué consiste esta actividad 4 de la unidad 3. Voy a mostrarles entonces el correo que les envié al foro de acompañamiento. Permítanme un segundo. Echamos aquí para atrás un momentico. Vamos a mirar. Aquí está, mire, pongan cuidado. Vamos al foro de acompañamiento. Permítanme. Aspectos generales. Listo. Foro de acompañamiento permanente y le damos con el puntero y bajamos hasta aquí, chin, 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 y aquí está. Semana número 6 de actividades que va del 22 al 28 de marzo, que es la semana en la que estamos. Actividad 4 de la unidad 3. Le pegamos y ahí se despliega el mensaje que yo les envié, que es en qué consiste esa actividad 4 que vamos a hacer. Entonces, para que no tengamos errores de que es que esa no era, es que era así, que esto y lo otro. Entonces, ahí vamos a explicar cómo es. Bueno, queridos alumnos, entonces vamos a leer para que nos demos cuenta antes de que nos coja la tarde. Dice así, ojo mis queridos alumnos, semana número 6 de actividades que va del 22 al 28 de marzo de 2021. Es la actividad número 4 de la unidad 3. Apreciados estudiantes, hoy estamos iniciando la semana número 6, que va del 22 de marzo hasta el 28 de marzo del 2021, de formación de nuestra actividad aula virtual de la asignatura Derecho Empresarial 1 de EduPol. En esta parte de nuestro curso desarrollaremos la actividad número 4 de la unidad 3. ¿De qué trata? De las sociedades mercantiles. Fácil, las sociedades mercantiles o las sociedades comerciales que hay en Colombia. De eso se trata esta unidad, muy fácil y todos hemos oído hablar de eso todos los días. Actividad 4, dice acá, doctores, miren, pongan cuidado. Actividad 4, unidad 3, es una tarea lo que hay que hacer, es una tarea lo que hay que hacer, muchachos, de las sociedades mercantiles. La competencia específica de esta unidad 3, de esta actividad 3, ¿cuál es? Ojo con esto. Evaluar, conocer y diferenciar correctamente los diferentes tipos de sociedades mercantiles o sociedades comerciales que existen dentro del ordenamiento jurídico en Colombia. ¿Listo? ¿Qué es lo que toca hacer? Pues mirar a ver cuántas son las sociedades comerciales que hay en Colombia. ¿Qué tipo de sociedades son las que hay? ¿Cuántas hay? ¿Cómo está conformada cada una? ¿De qué se trata cada una?
¿cierto? Entonces, esa es la competencia que toca hacer. Para que así, mis queridos alumnos, el contador público, ustedes que están estudiando contaduría pública, puedan desempeñarse con propiedad, una vez que conozcan el tema, según el papel que haga o le corresponda dentro de las actividades profesionales que realice en su vida. No importa la empresa donde esté, no importa el sitio donde esté trabajando, sea aquí, sea en el exterior, es necesario saber qué son las sociedades mercantiles, en qué consiste una sociedad mercantil. De pronto, ¿cuál es la sociedad mercantil en la que está trabajando su empresa? ¿Cierto? No todas las sociedades mercantiles tienen las mismas características. Eso lo vamos a ver ahora en un ratico. No todas tienen las mismas características. Todas se diferencian unas de otras. Por eso existen varias modalidades de sociedades mercantiles o sociedades comerciales. Muy bien. ¿Cuál es la guía de la actividad 4? Miren esto. La guía de la actividad 4 es la siguiente. Ojo con esto. Para esta actividad se debe realizar una jerarquización de la información obtenida durante la lectura y relectura de la materia de consulta, organizando toda la información de manera jerárquica. De manera jerárquica quiere decir, pues, sacándola en unos cuadros aparte, ¿cierto? Sacándola, metiendo lo que corresponde a esta, a esta, a esta y a esta, ¿cierto? No un revuelto, sino lo que le corresponde a cada una de las sociedades. El estudiante debe entender, como dice acá, ¿cierto? El estudiante debe entender, permítame acá, y comprender los diferentes tipos de sociedades mercantiles o comerciales que existen en el ordenamiento jurídico colombiano, para así establecer las características de cada una, las similitudes que hay entre ellas y las diferencias que hay entre ellas, de cada una de las sociedades comerciales o mercantiles que hay en el ordenamiento jurídico colombiano. Sencillo. Con base en este entendimiento, dice acá, mis queridos alumnos, con base en este entendimiento, ¿cierto? Y en la jerarquización y organización de la información, el estudiante debe realizar un cuadro comparativo que debe ser ingresado en la plataforma en formato PDF. Hasta aquí. Pónganle cuidado, hasta ahí. No me lean esto que está acá. No me lean esto. Esto todavía no me lo lean. Solamente hay que hacer un cuadro comparativo y subirlo a la plataforma en formato PDF. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. ¿Cierto? Esto que está acá dice el mínimo 3 a 4 hojas, fuente Arial 12 y el internaleado de 1.5. Eso es en el caso en que el estudiante quiera meter algo de teoría aparte del cuadro. Por ejemplo, hace su cuadro bien bonito, pero dice, yo quiero hablar de las sociedades mercantiles en Colombia. Las sociedades mercantiles en Colombia existen con base en las leyes, y hace una exposición bien interesante, desde cuándo están las sociedades, etcétera. Una comparación con sociedades mercantiles de pronto del exterior. Entonces, si quieren hacer eso, entonces es un trabajo que es máximo de 3 a 6 hojas. La letra es Arial 12 y el internaleado es de 1.5. Pero eso es el que quiera. Pero la tarea en sí, la tarea básica que hay que hacer es un cuadro comparativo, como dice acá, un cuadro comparativo que debe ser ingresado a la plataforma en formato PDF. Esa es la tarea, no más, doctores, no más. Ahorita les muestro, les comparto cómo pueden ser un cuadro comparativo de las sociedades. Ojo con esto entonces. Entonces, ¿cuál es el entregable de esta tarea? Pues un cuadro comparativo de las sociedades mercantiles o comerciales en formato PDF. Punto. Eso es la tarea, no más, no se compliquen la vida. Pero ese cuadro tiene que ser bien hecho, bien hecho. Hay como unas 6 o 7 sociedades que existen en nuestro país, ¿cierto? Y a veces el estudiante me manda 1 o 2 sociedades y dice ahí, está conformada por tanto, debe tener tantos socios y el capital es esto. No más, un cuadro chiquito ahí, no más. Entonces, la respuesta es como lo que yo les he dicho tantas veces. Si el cuadro es chiquito, si la tarea es chiquita, hombre, la nota también corresponde a una nota chiquita y cortica. Entonces, no se priven de hacer una investigación bien hechecita, ¿cierto? De cuál es esta sociedad, metámosle esto, mire, esta tiene esto. Todas las sociedades tienen muchos ítems por ver, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la
los recursos de revisión básica para hacer esta tarea. Todo está en el Código de Comercio colombiano. Ahí está toda la información, ¿cierto? Todo está ahí en las sociedades, cuántas sociedades hay, de qué consta cada una, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la dirección, mis queridos estudiantes, para que ustedes entren ahí en la biblioteca que está en nuestra aula virtual. Tenemos el artículo 294 del Código de Comercio, ahí está exactamente, entonces ahí lo pueden mirar. Está el artículo 237 del Código de Comercio, ahí está la dirección. El artículo 343, ahí está la dirección. El artículo 353 del Código de Comercio, ahí está la dirección, ¿cierto? Tenemos el artículo 373, ahí está la dirección. Y por último, el artículo 461, y ahí está la dirección. ¿De acuerdo? Y también tenemos, hay una cápita especial ahí en la que se ofrece, aquí está precisamente la dirección, ahí pueden ingresar fácilmente, que es la Ley 1258 del 2008, que fue la ley que creó las sociedades por acciones simplificadas, las famosas SAS. ¿De acuerdo? Las SAS están muy de moda y todo el mundo se quiere acordar de las SAS porque las SAS promueven lo que es el emprendimiento de las empresas. No tiene tantos requisitos y es muy, muy fácil montarla, obviamente si se tienen los pergaminos y las calidades para eso. Y pues, hombre, a producir con esa empresa, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es la fecha límite de entrega de esa actividad? La fecha límite para entregar esa actividad es el 4 de abril. No es ahorita el 28, es el 4 de abril. Es lo que queda de esta semana y la otra. Y obviamente esto recibía tareas desde el lunes 22, desde el lunes pasado, ¿cierto? El tiempo restante para esta actividad, pues el lunes era de 13 días. Ahorita miramos que eran 10 días. De una vez les informo que el próximo jueves, como es Jueves Santo, tenemos clase común y corriente. Tenemos clase común y corriente, a no ser, mis queridos alumnos, que la institución, la universidad ordene otra cosa o Edupol nos instruya acerca de otra actividad que toque hacer o que no haya clase. Pero por ahora, mis queridos alumnos, hay clase el próximo Jueves Santo a las 5:30 común y corriente. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto tienen que dejar a un lado sus actividades religiosas un segundito y meternos a la clase para continuar. Esta aula virtual no para. Bien, no se les olvide. Para presentar ese trabajo, doctores, ¿cómo hay que hacerlo? Tenemos una carátula de presentación. Necesariamente hay que hacer una carátula de presentación. Trabajo que venga sin carátula, pues ya le baja la nota bastante. Entonces, necesitan una carátula de presentación para saber quién es el estudiante. El nombre de la universidad, estudiante de Edupol, el nombre del profesor, el ID del estudiante, el título del trabajo, la materia, si quieren, etcétera, el número de la actividad, la fecha, lo que quieran, ¿cierto? Y luego sí viene el cuadro comparativo. Y punto, no más. Entonces, voy a mostrarles en este momento cómo es un cuadro comparativo como el que tenemos que hacer. Permítanme, a ver, lo miramos acá. Esperen y lo buscamos acá un segundito. Permítanme. A ver, mírenlo, aquí está. Entonces, permítame. Perfecto. Entonces, voy a compartirles esto, mis queridos alumnos, para que lo veamos. Entonces, cortamos acá un segundo y ahora les vuelvo a subir esta información para que lo miremos. Un segundo. A ver, no quiso subir, un segundito. Ahora sí. Aquí está, miren. Pongan cuidado, doctores. Espero que lo estén viendo. De pronto molesto al ingeniero Luis Fernando. ¿Sí aparece el cuadro, ingeniero? Qué pena con usted molestarlo. Bueno, aquí me dice que está. Bueno, entonces, a ver, entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Miren, por ejemplo, este cuadro.
Miren ese cuadro. Ese es un cuadro comparativo de las sociedades en Colombia. Aquí obviamente está muy pequeñito, pero pues mejor que no lo vean, ¿cierto? Porque es que se trata de que ustedes lo hagan. Pero miren lo que dice acá. Dice sociedades colectivas. Ese es un tipo de sociedad. Luego dice aquí sociedades anónimas, sociedad limitada, sociedad comandita simple, sociedad por acciones, sociedad por acciones simplificadas. Estas son las As. Y luego aquí dice, ¿cómo es? Es que está muy pequeñito. Bueno, algo así como número de socios, aquí está. Le ponen debajo el número de socios que requiere cada una. El capital inicial, le ponen debajo de cada una lo que requiere. ¿Cómo se establece esa sociedad? ¿Cómo se liquida esa sociedad? ¿Cuántos socios puede tener? ¿Qué requisitos necesita cada socio para poder ingresar a esa sociedad? Venga, miramos otra aquí, mis doctores, para que nos demos cuenta. Esta está muy chévere, pero es que el problema es que están chiquiticas. No sé a ver si de pronto acá... A ver, miremos esta aquí. Pueden a ver si abre por acá con eso. Un segundo. Uy, sí, qué chévere. Miren esta belleza de cuadro. No sé si lo ven. Si está mi ingeniero Luis Fernando para que me confirme. Yo creo que sí. Pónganle cuidado. Entonces, dice aquí, por ejemplo, mire, tipos de sociedades. Miren esto tan chévere. Aquí está, sociedad colectiva. Está, ¿cuántos socios necesita? ¿Cómo es la distribución de las utilidades? ¿Cómo es la administración máximo de la administración y el máximo órgano de la sociedad? ¿Cómo es la responsabilidad de los socios dentro de esa sociedad? ¿Cómo es la negociabilidad de las participaciones que tienen los socios dentro de esa sociedad? ¿Qué tipo de persona es esa sociedad? ¿Cómo es la denominación social de esa sociedad colectiva? Un ejemplo de esa sociedad que conozcamos. ¿Cómo se constituye esa sociedad? ¿Cómo se disuelve? ¿Con cuánto capital se instituye esa sociedad? ¿Cuánto puede durar esa sociedad? ¿Cuál es la legislación vigente sobre esa sociedad? ¿Cierto? Y aquí tenemos ¿qué impuesto paga esa sociedad? Imagínense, ese cuadro está muy chévere. Luego sigue, después de la colectiva, sigue la sociedad limitada, la sociedad anónima, la sociedad comandita simple, la sociedad comandita por acciones y las sociedades por acciones simplificadas, las famosas SAS. Si se dan cuenta, ese es el cuadro que yo necesito que me hagan. Ojo, doctores, les voy a advertir una cosa y esto para todos. Estos cuadros son muy fáciles de rastrear. No acepto que, digamos, un estudiante diga, uy, qué chévere, entonces venga, peguémosle aquí, vamos a negrear todo el cuadro, listo, copiar y pegar y ¡pum! Ahí está, profe, y su tarea. No, señores, porque inmediatamente, acuérdense que hay varios programas donde uno se mete, yo pongo una parte del cuadro y me dicen, ese cuadro está rastreado de tal parte, ese cuadro está rastreado de aquí, de esta página que se llama Script, por ejemplo, ¿cierto? Es un cuadro comparativo que está así, así, así. Entonces, eso se llama plagio, doctores, y eso no se puede aceptar. Entonces, el favor que les pido es, tómense un tiempo, lean un documento que hay sobre sociedades y vamos extractando cada cosa. No se les olvide. Yo no quiero que me pongan solamente cuántos socios tienen y cómo se distribuyen esas utilidades y no más. No. Miren todos los ítems que hay aquí. Ojo, vuelvo a leerlos para que ustedes se den cuenta y esto queda grabado para que ustedes lo entiendan. ¿Qué sociedad es la que estamos trabajando? ¿Cuántos socios debe tener esa sociedad? ¿Cómo se distribuyen las utilidades en esa sociedad? ¿Cómo es la administración del máximo órgano de esa sociedad? ¿Cómo es la responsabilidad de los socios en esa sociedad? ¿Cómo es la negociabilidad de las participaciones de los socios en esa sociedad? ¿Qué tipo de personas son las que aparecen en esa sociedad? ¿Cómo es la denominación social de esa sociedad? En este caso, si es limitada o anónima, lo que sea. Denme un ejemplo de esa sociedad que conozcan en el mercado colombiano. ¿Cómo se constituye esa sociedad? ¿Cómo hacemos para establecer o constituir esa sociedad? ¿Cómo se disuelve esa sociedad? ¿Con qué capital se instituye esa sociedad? ¿Cuánto es el tiempo de duración de esa sociedad? ¿Cuál es la legislación que existe para vigilar a esas sociedades? El artículo tal de la ley tal o el artículo tal del Código de Comercio, etcétera.
¿Qué impuestos son los que pagan esas sociedades a la DIAN? ¿O qué impuestos le reconocen al Estado colombiano? Esos ítems que le acabo de decir son por lo menos los mínimos que tienen que estar en esa sociedad. De eso se trata la tarea, mis queridos alumnos. Volvemos aquí a nuestro cuadro, permítanme, miramos acá, un segundito. No se les olvide que no se trata de copiar y pegar cuadros, doctores, no se trata de copiar y pegar cuadros, porque vuelvo y les repito, la universidad nos tiene unos programas especiales para uno rastrear si el trabajo ha sido copiado de alguna página o de alguna página web o si tiene autoría de alguna persona. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Vamos a mirar aquí un documento. Permítanme. Me mandé esto. Permítanme acá. A ver, un segundito. Bueno, vamos a mirar entonces un documento que hay sobre sociedades para que nos demos cuenta en qué consisten las sociedades y se den cuenta ustedes la cantidad de ítems que se pueden desarrollar de cada uno de ellos. A ver, miramos acá, ya que tenemos unos minuticos y ya ustedes ya saben cómo es la tarea. No podemos equivocarnos en esa tarea, mis queridos alumnos. Permítanme. Aquí están sociedades mercantiles, definitivo. Esto lo vamos a leer así para que lo miremos, que es bien interesante. Permítanme. Esperen que abra ese documento. Un segundito que abra, por favor. Ay. Está demorado un poquito. Un segundo. A ver si es este. Un segundito, miramos a ver si es este el documento. Bueno, miremos este. Es que hay uno que es muy interesante, largo, pero tampoco se trata de aburrirlos a ustedes, no faltaba. Es que son documentos que son, trata uno de conseguir la mayor información posible. Aquí está, mírenlo. Un segundito. Uy, me quedó. Listo. Permítanme acá un segundo. Bueno, un segundo. Entonces, voy a compartirles ese documento para que lo veamos. Permítanme, por favor. Ya entonces vieron ustedes el cuadro comparativo, ya saben cómo es que se hace la tarea. Voy a compartirles este documento para que lo miremos. Un segundo. Aquí está. A ver, bueno, yo, ojalá pues lo estemos compartiendo. Si de pronto el ingeniero Luis me ayuda a ver si el cuadro ya está compartido. Listo. Entonces, este documento, doctores, permítanme acá. Entonces, ese documento ya lo están viendo ustedes. Entonces, para que nos demos cuenta qué son las sociedades mercantiles en Colombia. Entonces, vamos a echarle una mirada rápida a este documento para que se den cuenta ustedes la cantidad de ítems que podemos sacar de cada una de las sociedades, ¿cierto? Entonces, dice sociedades comerciales en Colombia. Lo mismo, sociedades mercantiles. En Colombia las sociedades comerciales se clasifican, yo lo agrandaba un poquito más para que mis estudiantes puedan ver bien, exacto. En Colombia las sociedades comerciales se clasifican en diferentes tipos, las cuales se dividen en dos grandes grupos o clases. Tenemos las sociedades de personas y las sociedades de capital. No se les olvide, sociedades de personas o sociedades de capital, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Una sociedad comercial es una figura que permite que varios socios se agrupen y concurran a fin de desarrollar actos mercantiles, la producción industrial o la prestación de servicios en donde las utilidades o pérdidas del negocio emprendido se distribuyen a prorrata de su participación en el negocio.
¿Cómo así que a prorrata? Pues a lo que le corresponda a cada uno, porque de pronto no todos los socios tienen el mismo número de acciones, ¿cierto? Entonces se le da a cada uno lo que le corresponde. Obviamente que si todos tienen el mismo número de acciones, han hecho los mismos aportes, pues ese prorrateo es el mismo para todos. Eso no tiene complicación. Esa es la sociedad comercial. La sociedad comercial es por lo general una persona jurídica, como Bavaria, como Coca-Cola, como la Universidad Iberoamericana, ¿cierto? Como Samsung, como Huawei, que nace de un contrato social suscrito por quienes la conforman, que pueden ser personas naturales u otras sociedades comerciales de diferente tipo. Aquí nosotros, los 21 que estamos en clase, decidimos montar una empresa, ¿cierto? Dependiendo, entonces montamos una persona jurídica. Tenemos que registrarla en la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, que ustedes ya saben cómo es. Bien, sigue acá, doctores, pónganle cuidado. Las sociedades comerciales se clasifican en 2 clases y cada clase en varios tipos de sociedades que a continuación se exponen, precisando que la legislación comercial, mira, aquí me faltó una L y ustedes no avisan, precisando que la legislación comercial en Colombia no hace una definición de estas clases, sino que esa definición se ha hecho a partir de la costumbre mercantil durante siglos. Entonces, simplemente aquí vamos a hacer una definición de cada una de ellas con base en lo que sucede a diario. Es lo lógico, ¿cierto? Sociedades de capital. Miren esto tan interesante acá. Le ponemos acá esto para que se vea bien chévere. Bien, ojo con esto. Las sociedades de capital. Se llaman sociedades de capital aquellas sociedades en las que lo que importa son los aportes económicos, las acciones y no las personas. Lo que importa es cuánta plata tiene la sociedad, cuántos aportes en dinero se han hecho, cuántas acciones tiene la sociedad. Se hace que las acciones, ustedes saben que representan dinero, ¿cierto? Esas acciones se venden para que las personas le metan plática a la empresa. Ahí no es importante la persona, sino el capital. Para este tipo de sociedades no importa en manos de quién están las acciones, pues son impersonales, las pueden tener cualquier persona. Existen diferentes tipos de capital a saber. Entonces, tenemos las sociedades anónimas, que es una sociedad de capital, la sociedad por acciones simplificadas, las famosas SAS, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de economía mixta. Esas son sociedades de capital, donde lo que importa es la inversión en dinero, las acciones, no las personas. Ahora, de las anteriores, las más comunes son las sociedades anónimas, todos sabemos, sociedad anónima tal, sociedad anónima por acá, y recientemente las famosas SAS, por su facilidad de constitución, los que yo les dije a ustedes. Luego tenemos las famosas sociedades de personas, ¿cierto? Las sociedades de personas son aquellas sociedades donde lo más importante son las personas. Mire, aquí se me fue una palabrita, quitémosla de una vez para que nos quede bien el documento. Entonces, aquí lo importante son las personas que las conforman, sus socios, y por lo general estas sociedades están conformadas por miembros de una familia o por amigos muy cercanos, por lo que se trata de sociedades cerradas donde el capital no es lo más importante, sino quienes la conforman, esas sociedades de personas. Entre las sociedades de personas en Colombia se conocen las siguientes. Miren acá. Entonces tenemos la sociedad limitada, ¿cierto? La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad unipersonal y las cooperativas, ¿cierto? Esas son las sociedades compuestas por personas. Entonces, de las anteriores, la de mayor utilización es la sociedad limitada en las cooperativas. Todos sabemos que las sociedades limitadas hay cantidad de empresas que son sociedades limitadas. Y las cooperativas, cooperativa de ahorro y vivienda, cooperativa, por ejemplo, la de la universidad, cooperativa esta Comeva, hay cooperativas de Ecopetrol, todas esas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades de los socios según el tipo de sociedad? Según el tipo de sociedad que estemos manejando. La responsabilidad de las diferentes sociedades difiere según el tipo de sociedad. Punto. Eso no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Bien. En algunas, la responsabilidad de los socios se limita al monto de los aportes. Aquí me faltó una palabreja. Se limita al monto de sus aportes. Si le metió mucha plata,
pues entonces participa con buena responsabilidad y tiene buenos dividendos. Si tiene poquita inversión, pues poquita plata, ¿cierto? Y en otras, los socios responden con su patrimonio solidaria e ilimitadamente. Eso es complicado, porque si la empresa llega a tener algún descalabro, si tiene alguna crisis, pues entonces la responsabilidad recae sobre el patrimonio de los socios, sus casas, sus bienes, lo que tengan. En otra sociedad, la responsabilidad recae únicamente sobre la inversión que tiene la empresa, sobre la empresa, no más. Y el patrimonio de las personas no se toca para nada. Eso es en otras. En otras, como las sociedades en comandita, se puede presentar tanto la responsabilidad limitada como la ilimitada. Bien, por lo anterior, es preciso abordar cada sociedad en particular para determinar el nivel de responsabilidad que afrontan los socios frente a terceros. Entonces, obviamente, aquí hay un estudio bien amplio de cómo es cada una de las sociedades que conocemos. La sociedad anónima, que es tal vez la más conocida, ¿cierto? Entonces, permítanme un segundo. Bueno, listo. Entonces, a ver aquí. Entonces, esa sociedad anónima es la más conocida. La sociedad anónima es una forma societaria que se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital, que por su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. Si yo tengo acciones de una empresa que es una sociedad anónima, pues puedo ir a venderlas a la Bolsa de Valores de Colombia. Puedo negociarlas en la Bolsa de Valores, ahí en la calle 72 con séptima. Ahí está la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, allá las puedo yo negociar sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Bien, permítanme un segundo. Un momentico. Un momento. Bien. Bien, entonces, decíamos acá, ¿cuáles son los aspectos generales de esta sociedad anónima? ¿Qué aspectos generales podemos hablar de esta sociedad anónima? Bien, la sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está conformada por un número plural de socios que no puede ser menor de 5 y un máximo ilimitado, es decir, que mínimo 5 socios debe tener. El número de socios hacia arriba es ilimitado, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, esa es la sociedad anónima. Lo prendemos acá. Entonces, mínimo 5 socios y el número hacia arriba es ilimitado, no hay ningún problema. La razón social debe estar seguida por las siglas SA, que todos la hemos visto, ¿cierto? SA, eso significa ¿qué? Sociedad anónima. Entonces, no se les olvide, sociedad anónima debe tener esa sigla siempre. Y en Colombia está regulada por el Código de Comercio a partir del artículo 373, que está ahí, ese artículo es uno de los que está en la lista para leer, ¿cierto? Y obviamente tenemos que entenderlo e ingresar ahí. El capital de las sociedades anónimas. El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y se representan en un título negociable. Todas las acciones valen lo mismo, ¿cierto? Cada socio puede comprar las acciones que quiera, pero cada una tiene un valor igual. Esas acciones, como dijimos, las pueden negociar ahí dentro de la misma sociedad o las pueden negociar afuera, en la calle, en la bolsa de valores, sin ningún inconveniente. El capital de la sociedad anónima está comprendido de la siguiente manera. Tiene un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado, ¿cierto? ¿Cómo se constituye esa sociedad anónima? Esa sociedad anónima, como cualquier tipo de sociedad comercial, debe ser constituida mediante una escritura pública, en una notaría común y corriente. Allá llegan los socios, van con el borrador, los estatutos, la conformación, etcétera, y la registran en la notaría, ¿cierto? La cual debe ser inscrita en el registro mercantil. Luego se van para la Cámara de Comercio ya con la minuta ya registrada en la notaría, que el notario da fe de ese documento y la inscriben en la Cámara de Comercio, ¿cierto? Del asiento principal de la sociedad o de las sucursales, en la sociedad donde están. En este tipo de sociedad, la responsabilidad de los socios va hasta la cantidad de sus aportes. Si alguien compró 1000 acciones, solo responde hasta esa cantidad.
Si otro compró solamente 20 acciones, pues solamente responde así chiquito. Pero si alguien tiene 150.000 acciones, se responde hasta esa cantidad, ¿de acuerdo? Luego sigue, la razón social de este tipo de sociedades siempre debe estar precedida de la palabra sociedad anónima o de las letras SA. La falta de estas palabras en el contrato social hará a los administradores responsables de manera solidaria respecto a las operaciones que realicen, según lo establecido en el inciso del artículo 373 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente. Entonces no se les olvide, esas letricas, ¿cierto? Esas letricas son importantes que las tenga. Entonces es una responsabilidad de parte de los socios de la empresa que esas letricas no falten en la razón social de la misma. ¿Qué dicen respecto a eso? La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables, hasta el monto de sus respectivos aportes. Será administrada por gestores temporales irrevocables y tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que se celebren. Imagínense. Entonces es mejor pararle bolas a eso y no tener ningún inconveniente, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Bueno, listo, muchachos. Seguimos acá. Antes de terminar, que nos quedan 4 minuticos. No se establece un número máximo de socios para que se conforme este tipo de sociedades. Sin embargo, esta debe estar constituida con un mínimo de 5. 4 no, ni 3 ni 2, 5, o accionistas, como lo denomina el Código de Comercio. El capital social de la sociedad anónima está representado en acciones, las cuales pueden ser nominativas o al portador, ¿cierto? Entonces, eso está claro. Bien, siguen los derechos de los accionistas, para que nos demos cuenta, fíjense, eso hay que meterlo en el cuadro. Acciones de la sociedad anónima, acciones de goce, las acciones de goce que dan las acciones a cada socio, acciones privilegiadas, ¿qué más dice acá? Dirección de administración de la sociedad anónima, cómo es la cuestión de la Asamblea General de Accionistas, cuáles son las funciones de la Asamblea General de Accionistas, cómo son las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, ¿qué más dice acá? Las reuniones extraordinarias, ¿cierto? ¿Qué más dice acá? La asamblea extraordinaria, el quórum, mis queridos alumnos, para tomar decisiones en cada sociedad, cómo es la junta directiva de las sociedades anónimas, algo sobre el representante legal, cómo se elige el representante legal de las sociedades anónimas, quién puede ser elegido, cómo es el pago de los dividendos en la sociedad anónima y en las otras sociedades, cómo se maneja el pago de los dividendos. ¿Listo? Fíjense todo lo que hay sobre esas sociedades. Luego aquí tenemos la sociedad por acciones simplificada, las famosas SAS, lo mismo, la misma teoría para que ustedes se den cuenta. Estos doctores no se limiten a los artículos que les dieron en el aula. Pueden investigar en otras fuentes, pero ojo, siempre tener cuidado de no copiar y pegar porque eso se investiga. ¿De acuerdo? Entonces pueden investigar en internet, en muchas partes, pero el código nos da todo, eso no tenemos ningún problema. O en la jurisprudencia normal que encuentra uno, la doctrina que está comúnmente en internet, ahí se puede mirar, ¿de acuerdo? El quórum, ¿listo? Seguimos acá, doctores, mire la sociedad en comandita, luego sigue acá la sociedad de economía mixta, la sociedad de responsabilidad limitada, luego sigue acá, doctores, pónganle cuidado, la sociedad colectiva, luego sigue acá, muchachos, a ver qué les digo yo, la sociedad de empresa unipersonal, que esta me quedó aquí, esta es para ponerla en mayúsculas, la empresa unipersonal, por lo menos para hacer comentario de ella. Sigue acá, doctores, para terminar ya. Y listo, ese es el documento. Pues de todas maneras, ustedes tienen bastante información allá en su aula y la pueden conseguir obviamente en internet para que hagan excelentes trabajos. Listo, mis doctores, yo creo que básicamente eso es lo que nosotros podemos decir de lo que son las sociedades comerciales o mercantiles en Colombia. Es un pequeño tip que se les dio ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, doctores,
Entonces ya son las 6 de la tarde, 14 minutos, ya va siendo hora de cerrar nuestra clase. Entonces, doctores, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, entonces ya saben, al foro de acompañamiento para que no tengamos inconvenientes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, me escriben al foro de acompañamiento si tienen alguna duda para que no tengamos inconvenientes. No sé, ingeniero Luis Fernando, si ya terminamos, ingeniero. Ingeniero Luis Fernando. Ingeniero Luis Fernando. Permítame a ver. Bueno, de todas maneras, doctores, pues ya saben, no se dejen coger ventaja con esos cuadros. Entonces, por ese lado no tenemos ningún inconveniente para que hagan buenas tareas. No me hagan el cuadro copiado de un lado y otro. Tómense unos minuticos y lo vamos armando, que eso no tiene ningún problema. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, para que lo hagamos así. Esperemos que el ingeniero Luis Fernando nos cierre amablemente la clase. Ingeniero Luis Fernando, ¿se encuentra por ahí? Ingeniero Luis Fernando, de nuestro canal 3. Ingeniero. Bueno, entonces vamos entonces de todas maneras a tener en cuenta todos esos aspectos. La actividad es muy fácil, muy sencilla, va a sacarse un 5, ¿cierto? En la medida en que hagan un trabajo bien hecho, bien comparado, un cuadro bien bonito, ¿cierto? Así como les mostré, es un cuadro comparativo. Entonces, tienen que hacer un cuadro bien bonito. Utilicen colores si quieren, dibujos, una de un color, otra de otro, así, ¿no? Les queda bien jalado. Ni más faltaba, mis queridos alumnos. Lo pueden hacer como quieran. Bueno, vamos a ver que nuestro ingeniero Luis Fernando nos ayude a cerrar la clase. Ingeniero Luis Fernando, ¿está por ahí? Qué pena molestarlo. Ingeniero Luis Fernando. Bueno, a ver, ¿qué pasaría? Bueno, pues esperemos que aparezca nuestro ingeniero Luis Fernando para cerrar la clase de la manera más correcta con mis queridos alumnos de EduPol. Entonces, muchachos, entonces no se les olvide desarrollar la actividad de la mejor manera posible. Esperemos que el ingeniero Luis Fernando nos autorice para cerrar la clase. Ingeniero Luis Fernando. Ingeniero Luis Fernando. ¿Qué se me hizo el ingeniero? Ingeniero Luis Fernando.